Yo tengo una anécdota. Cuando yo tuve mi primera computadora, que fue un regalo de mi papá, su computadora vieja, que tenía una 6200 GT con 256 megabytes de RAM, Uf, de VRAM. volando. 4 gigas de RAM de DDR2 y esa vaina, Un caballo de era un todo. caballo. Esa computadora era un cohete, pero se armó justamente antes de que saliera el primer Call of Duty, no el primero, Call of Duty 4, Modern Warfare. Esa computadora no podía correr Call of Duty 4 Modern Warfare. ¿Y saben qué yo hice? Yo pasé el juego completo en esa computadora. Literalmente, o sea, eso es simplemente ser necio. Yo lo jugué a máximo 12 FPS y Para con seguir icónico. mínimos de 4 y 5 FPS y yo pasé el juego completo. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Betrayers. Traicionadores. Señores, dentro de poco sale uno de esos juegos que uno dice, coño, está súper esperado. La gente como que ya lo ha jugado mucha gente, muchas cosas como IGN y todo eso. Y me parece interesante porque de verdad que se siente que está como medio famosito. Viene Dragon's Dogma 2 la semana que viene. Sale un juego que estamos esperando mucho. Alfredo, de hecho, está ahorrando desde hace 5 años para ese juego. No, Usted no le ya pregunte. lo compré, ya yo lo compré. 12. 12 El años. juego, el juego que yo nunca jugué el primero porque, bueno, es un juego un Di la poquito viejo verdad, porque di tuve la un, verdad, güey, no te gustó. Dice que es una no, mierda. no, o Di la sea, verdad. no me atrajo mucho a nivel de, por ejemplo, es que no, ya va, si me, no le pude dedicar mucho porque estaba jugando otros juegos, pues que salieron nuevos, Mm. pero de verdad que el juego, este se ve increíble, o sea, Tu hermano te está porque, jugando, tu hermano está jugando, yo estoy sí, mi viendo. hermano está jugando el primero, está streameándolo, por cierto, si lo streameó completo, ya está terminando el DLC ahorita. Pero, Mr. Black. ¿por qué yo menciono esto? O sea, porque no es como que vamos a hablar de un juego y ya, sino que había algo que pasó que los developers, eso lo puedes tomar como un granito de sal. Dijeron que para las consolas va a quedar capeado a 30 FPS. No capeado. Dicen que, y eso es lo que más me da miedo, no es que le dijeron cap, es que dijeron que el juego va a correr a cerca de los 30 FPS. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero va a ser bastante 30 FPS. ¿Ok? Entonces uno se pensará, desde hace mucho tiempo ya salieron las consolas nuevas, o sea, para algo salieron que el P5, que es una vaina así, tipo, según muchos desarrolladores, no, que ¿cómo se llama? El SSD es arrechísimo, pero los juegos que salen están saliendo, marico, como que, o un peor resolución, o problemas de FPS, toda esa optimización está muy rara y eso que estamos ya en una época en la que se supone, y yo me esperaría y todo el mundo se espera, que los juegos no pueden bajar de 60 FPS. Que no deberían bajar de 60 FPS. Pero es tan fácil como suena. Entonces queríamos hablar de eso hoy. Queríamos hablar de por qué los juegos no están todos a 60 FPS. Pues, ¿cuál es el peo? ¿Por qué los juegos están que si la resolución no llega a 4K, tal? ¿Qué está pasando? Y vamos a hablar un pelito de eso, de nativo y todo eso. Yo te puedo decir exactamente por qué los juegos no están corriendo a 60 FPS, porque esto es un problema que viene dado. Obviamente, la culpa son las consolas, Coño, en vale, pero general. viste, ya viene En el peo general. aquí, te voy a... Sí, Baneado, siempre, baneado. la Cierra, Tú culpa cerrado. sabes, siempre va a tú, ser de las consolas porque son el base hardware para que las cosas corran. Tienen un mayor user base y, y para los desarrolladores siempre tienen que apuntar al denominador común más bajo. Si viviéramos en un mundo atómico, todo el mundo tuviera una computadora y correría el juego al máximo, pero eso no ocurre. Entonces, primero. Segundo, Sony. Sony es una compañía que primero, Ya te vas a meter con Sony. antes de vender papá consolas, Sony. ellos venden televisores. Y entonces, a ellos les interesa más la resolución, siempre les ha interesado más la resolución, y pushear nuevas tecnologías que en un momento no están en mainstream en el mercado. Te puedo ir hasta el PlayStation 1. PlayStation 1 podías reproducir CDs en el PlayStation 1. Cuando salió el PlayStation 2 fue lo que impulsó a que el DVD reinara como formato. Porque era un Y reproductor de se, DVD barato. Era un más reproductor de barato que DVD un muy reproductor barato. de DVD normal. Exacto. Y cuando salió el PlayStation 3, lo mismo. Blu-ray. El Blu-ray. El Blu-ray no era un formato inexistente
que un reproductor te valía $1000 y era más barato comprar un Play 3 que te costaba $600, a pesar que era carísimo. Esa era Ujú. esa era una de las ventajas. Entonces, Sony, pushando tecnología, pushando la cosa de que, mira, aparte vendemos televisores, quiero que compres los televisores de más alta gama. Entonces, esta generación dijeron, vamos a pushar el 4K. Eh, lastimosamente, es un sueño utópico súper balurdo, a mi parecer, porque el 4K se puede ver muy bonito, pero no es factible aún para el hardware que tenemos. Que las consolas o las propias computadoras, porque las computadoras solamente si tienes el hardware de gama más alta es que puedes jugar en 4K de manera estable. Y por eso es que porque tú mencionas eso de lo de 4K, eso tiene que ver con resolución. Y nosotros siempre pensamos, concha, yo me imagino que un montón de gente está diciendo, pero, ajá, que tiene que ver 1080p, 2K, 4K y todo ese proceso. No solo por las televisiones, sino porque cuando los desarrolladores hacen un juego, desde el principio ya tienen que tener como que una visión de lo que quieren que llegue al final, porque el juego no está como que pensado desde el principio. Y yo estuve leyendo que es como que algo que tiene que estar desde cero, tipo, tú vas a hacer un videojuego que tiene un pixel art, tú ya desde el principio tú tienes que imaginarte, ok, yo tengo que tener algo que sea 360p con un 160, una vaina así. Tienes que estar muy pendiente de cómo, porque tienes que también calcular cómo se puede ir aumentando ese tipo de resolución para otros televisores o para otras pantallas que te pueden reproducir el juego. Entonces, una de las cosas que uno dice, ajá, bueno, quiero hacer un juego en 4K, pero el poder que se necesita, porque mientras más píxeles, mientras más peo que tenga, Claro, que duplicando los píxeles. necesitas para poder desarrollar un juego, eso es que ahí es donde viene. Yo les voy a ¿Por poner qué el te enfocas ejemplo. en 4K si no has llegado a 60 FPS? No. Ve, les voy a poner el ejemplo, porque, te voy a pasar un gráfico después Jorge, para que lo pongas, que fue lo que me ayudó a mí a entender por qué no funciona 4K. Ve, la resolución estándar ahorita es 1080p. Cuando hablemos más tarde vamos a hablar que cómo era antes, porque este peo de las resoluciones y el target resolution y el target FPS viene desde la generación del PlayStation 3 y del Xbox 360. Pero entonces te pones a ver en una pantalla, un cuadrito, 1080p, ¿verdad? El Ujú. siguiente paso después de 1080p es 2K, que es 1440p. Si te pones a ver, tú pones a ver las pantallas, como que cuál es el tamaño de 1080, cuál es el tamaño de 2K y cuál es el tamaño de 4K. Imagínate tener que renderizar 4 veces la pantalla de 1080p para llegar a 4K. Exacto, exacto. Es muy, muy difícil. O sea, la tarjeta tiene que pujar demasiado. Y llegamos a un punto que curiosamente, porque es una carrera que no se podía, no iban a ganar nunca. ¿Verdad? Ellos querían pushar los televisores, o sea, la tecnología 4K, ellos la pusieron en televisores desde hace años catales, el PlayStation 4, Empezó en Japón, sí. en PlayStation 4, ¿verdad? Mm. Cuando salió el PlayStation 4, la consola tenía hardware de una laptop vieja. Ya de lanzamiento, tenía un hardware de laptop viejo. ¿Cómo coño ellos hacían que la van a correr a 4K? Los juegos no corrían en resolución nativa ni siquiera en 1080p, corrían por debajo de una resolución nativa en 1080p y tenían algo que ellos llaman un upscaler, que son truquitos que usan los desarrolladores y las propias de la consola para que la imagen se vea mejor, como que ellos estiran la imagen. Es como que tú agarras, estiras la imagen y rellenas los huequitos que quedan cuando estiras para que la imagen se vea nítida en la pantalla. Son los mal llamados humo y espejo, pues como que vamos a hacer que la vaina se vea bien con trucos Claro, porque todo para es simular. desarrollado, todo eso es por el propio software que tiene como Exacto. que algo extra. Para simular. Simular que estamos jugando la vaina en 1080p, simular que estamos en 4K. No sé si tú te acuerdas, Uber, cuando salió el PlayStation 4 que habían juegos, ¿cuáles eran los juegos? Porque había muchas veces que pasaba que de lanzamiento los juegos corrían, que tenían resolución variable y el juego llegaba a un punto que no podías ni ver nada en la pantalla. ¿Cuál era? Había uno que era muy famoso por No esto. era, Uno de yo creo que Resistance. sí, claro. Resistance, No, ¿no? el otro, o sea, Era, Shadowfall, Killzone no era Shadowfall, de que salió Order. también en eso. Killzone. No era de Order. Killzone Al revés. Shadowfall era uno de esos que tú estabas en una parte y todo pegado así Exacto, en porque muchas zonas. era demasiado para el hardware. Lo que tú hablas, Jorge, de Order, de Order 1886, era un juego que pushó las capacidades de la pobre consola del PlayStation 3 al máximo y tenían un target. La resolución, el target resolution no llegaba a 1080p obviamente nunca,
internamente y los FPS menos. La vaina corría menos de 30 porque era una experiencia, vamos, por eso nos burlamos de las experiencias cinemáticas. Sí, no. Pero es que sabes que estaba, tú me dices eso y yo estaba como que imaginando el proceso, porque obviamente nosotros todos queremos que sea 60 FPS, pero la cuestión interna de todo el proceso es muy raro porque hay que imaginarse que hay una máquina que te está lanzando cosas en la pantalla. Hay algo detrás en el videojuego, o sea, por el propio hardware de lo que sea que tú juegues, si tú juegas Xbox o Switch o lo que sea, que te lanza como que El algo que fotograma. nosotros llamamos, que se llama frames. Ujú. Exacto, le podemos decir frames. Mientras más rápido te lo lance, muchísimo. Imagínate tú, o sea, si tú estás lanzando esto y le pides a cualquier dispositivo que te lance muchísimas más, o sea, en vez de 30, te lance 60 por cada segundo, la cuestión cambia mucho porque tienes que duplicar todo el proceso que tú estás haciendo ahorita para mandarte cositas en la pantalla para que aparezca. Entonces, eso también, mientras más píxeles tengas, muchísimo más peo va a tener tu cuestiones para poder mandarte esas frames por pantalla. Entonces, el punto que estamos hablando hoy es ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen? Porque esto es más que todo opinión. Oye, nosotros no sabemos, nosotros no somos desarrolladores. Pero con lo que pasó con Dragon's Dogma 2, me parece importante hablar un poquito de, coño, un desarrollo que ha tenido muchísimo tiempo primero, porque ¿desde cuándo desde cuándo ustedes creen que está desarrollado Dragon's Dogma? El 2. ¿Desde cuándo ustedes creen que empezaron el 2? Hace 4 años. Más que ¿Tú seguro. crees que hace 4 años? Yo creo que muchísimo más, bro. Mira, Ah, es complicado, Uber, porque como dijiste al principio, el juego lo estamos esperando desde hace 12 años, ¿verdad? Ujú. El juego, obviamente no nos van a dar la fecha exacta cuando comenzó, pero el juego primeramente fue filtrado cuando ocurrió el Giga Leak de Capcom, ¿verdad? Ujú. Que nos salió la lista completica que nos dijo, en la lista aparecía Dragon's Dogma 2, y la gente dijo así, esto va a pasar. Eso fue ¿Cuándo muchísimo fue antes. ese leak que se me olvidó? hace 3 años. Casi seguro. Yo estaba en Venezuela, eso fue hace mucho, eso fue hace Yo mucho. creo que Casi eso seguro fue 4 hace... años. por eso es que siento que está desarrollado hace mucho más tiempo. Pero bueno, ¿por qué lo digo? Imagínate que está desarrollado desde hace, no sé, 6, 7 años. La vaina tiene su tiempo. Ya sabiendo que estamos en esta generación, un juego que ya me imagino que estaba ya pensado que iba a salir para la próxima generación, inclusive desarrollándose en la otra, y tú estás todavía en ese proceso de pensar, cóchale, mira, yo sé que queremos que se vea en la mejor resolución. De hecho, ahorita lo dijeron que era 4K 30 FPS, que es lo que Sí. ellos quieren, 4K 30 Es FPS. Y más ahí es donde viene el proceso. ¿Por qué, ¿Por qué querían en su cabeza hacer 4K 30 FPS sabiendo que mucha gente en el mundo todavía, inclusive en ese momento, o sea, no sé qué se pensaron en el futuro que somos todos millonarios, pero no vamos a tener todos una vaina de 4K en la casa para poder hacer esa vaina? Y aparte, con el Play 5 ahorita, con este proceso que tiene nuevo, coño, ¿por qué no pensaron en decir, bueno, esa es la otra pregunta? ¿Qué les importa más a la gente? ¿Resolución o FPS? Ese es lo que yo quería llegar hoy. O sea, ustedes que nos están viendo, ¿ustedes qué les importa más en un eso, videojuego? eso depende, a mi parecer eso depende muchísimo del género. Eso depende muchísimo del género. Yo después de que me metí por completo al mundo de las computadoras, o sea, lo principal para mí es siempre mantener la mayor cantidad de frames posible. Porque el Ujú. juego es muy snappy, se siente demasiado preciso y es sabroso cuando estás moviéndolo, porque eso te afecta hasta los controles cuando tiene bajos FPS. El ¿Qué tú response opinas, time. Jorge? ¿Qué te gusta más a ti? O sea, depende, porque en un juego competitivo obviamente importan más los frames. Pero la mayoría de las Ajá. veces a mí no me interesa jugar un juego en... No es que no me interese. Yo entiendo, yo veo la diferencia entre 30 y 60, pero no me quita de la experiencia, pues, jugarlo a 30. Y yo he jugado juegos hasta en 25 FPS, cuando yo tenía la computadora vieja. Yo Y tengo a mí no me una, importaba. A mí no me yo tengo importaba una, eso hoy. yo tengo una anécdota. Cuando yo tuve mi primera computadora, que fue un regalo de mi papá, su computadora vieja, que tenía una 6200 GT con 256 megabytes de RAM, Uf, de VRAM. volando. 4 gigas de RAM de DDR2 y esa vaina, Un caballo, era un joda. caballo. Esa computadora era un cohete, pero se armó justamente antes de que saliera el primer Call of Duty, no el primero, Call of Duty 4, Modern Warfare. Esa computadora no podía correr Call of Duty 4 Modern Warfare. ¿Y saben qué yo hice? Yo pasé el juego completo en esa computadora. Literalmente, o sea, eso es simplemente ser necio. Yo lo jugué
a máximo 12 FPS y con mínimo, Va a ser icónico. mínimos de 4 y 5 FPS y yo pasé el juego completo. No, porque juego single player. O sea, tú estabas literalmente disparando y tú tenías que adivinar si el tipo se movía. La Tenías que adivinar. presentación de PowerPoint. La presentación de PowerPoint. Yo lo hice en esa computadora viejísima. Y entonces yo La vida entiendo. de todo niño, marico. Todos los niños Sí, te pasan por lo claro, claro. No, pero yo por eso que le pregunto a Jorge y te pregunto a ti, Alfredo, porque tú te pones a leer en muchos foros o comentarios de videos que están, por ejemplo, los comentarios del Dragon's Dogma, y te dice, pero es que a quién le importan los FPS, si a mí siempre me ha gustado jugar todo en 30 FPS y yo a mí nunca me ha importado jugar nada. Eso. Y entonces tú dices, bueno, será entonces que, me imagino que hay gente que sí. ¿Tú crees que eso llega a ser subjetivo? Porque yo creo que sí. Creo que hay gente que se acostumbró tanto a los 30 FPS que piensa que 30 FPS, coño. Uber, eso es literal scope. Eso es scope. Eso es Sí, gente que porque no sabe. algo cuando es subjetivo es porque no tiene ningún valor, o sea, ningún valor tangible, es algo subjetivo. Por ejemplo, arte. El arte es subjetivo porque no tiene ningún valor. En cambio, los FPS sí tienen un cambio. Sí cambia porque estás reiniciando el doble a la velocidad, a la doble velocidad. Si hay un cambio que no te importe que estés jugando el juego de 30 es una cosa. Que Exacto. estás dispuesto a hacerlo, sí, como dices, Exacto. si estás dispuesto. Porque ya va, recuerda que eso también, no se lo olvide, vale, ya va, eso depende también del arte, de la dirección de arte de un juego. Hay juegos que literalmente les conviene que estén a unos de 24 FPS. Claro, hay mira. juegos indie Pero que juegan estamos con hablando cel en shaded y el vaina y sí, pues. mainstream, exacto, en el Ah. mainstream, que tenga 60 FPS no tiene nada de negativo. Eso es lo que a veces la persona dice, no, pero es que mis ojos, no. 60 FPS es algo que ayuda a todo lo que tú pongas en esa pantalla, te ayuda a jugar mejor, te quita Se un ve poquito de smooth. lag, se ve smooth. Yo, por ejemplo, yo en toda mi vida, todos los juegos que yo juego, yo inclusive tengo en mi PlayStation 5 seteado que mi selección de todos los juegos va a ser performance, que significa que sea lo mejor. Lo que más prioriza la consola es tratar de llegar a más de 60 FPS. Pero los desarrolladores dijeron otra cosa más, ¿sabes qué? Pan. Mira, Le damos a 30 cositas. Dos cositas. Lo que mencionaste. Obviamente, no es, tú dijiste al principio, el juego no está capeado. No es que lo salieron Ajá. a 30. Es que Eso me el juego asusta. el juego está on cap. Y lo que Me nos. Y, o sea, asusta. lo único que tenemos al. Si yo también estoy asustadísimo. Porque yo lo compré y no sé cómo va a correr el juego. Porque mi pantalla es de 1440p. ¿Por qué te cagas tanto? Porque tú tienes una 3000 y pico. Sí, pero Yo estoy precisamente. relajado. Yo con una 1070. Yo jugué Jorge así fumando su cigarro. normal. Marico, tú no has llegado a mi nivel. Si esa vaina corre a 30, bro, corre a 30, bro. No, bueno, pero ve la Eh, vaina. Mi pantalla es 2K. Entonces, si mi pantalla fuera 1080, yo no estaría relajadísimo, pues no, a lo que corra. Porque aparte, el juego va a tener DLSS, pero eso es una cosa que va a tocar ahorita. En 2K, la tarjeta de video va a sufrir porque solo tiene 8 GB de RAM, de VRAM. Entonces, le va a costar, le va a costar. uh-huh. Entonces, aquí va yo. Los specs que sacaron en la página de Steam, porque ellos no han hablado nada de la consola, aparte que dijeron que va a estar a 30 on cap. Ese es como que su target. O sea, si el juego puede correr a más, va a correr a más, pero que esperen 30 FPS porque las consolas van a intentar correr a 4K. Entre dos grandes comillas. Porque tú lees ¿Por qué 4K? el... No, es que ni siquiera es 4K. Esto es lo más ridículo del asunto. Sí, Güey. todo es upscale. Todo es upscale. Tú ves en Steam los requerimientos recomendados y te dice que esto es para un target de 2160i, que no es lo mismo que 2160p, que es 4K, o sea, nativo. La diferencia entre P e I es interlace. ¿Qué es interlace? Ellos agarran, si no me equivoco, ellos que agarraban dos frames y les hacían como que los unían, como que los fusionaban. Eso no lo ponían en Blade Runner. Cuando están haciendo un cuestionario del tipo. Creo que es interlink también, Jorge. Interlinked es la vaina. Interlink. Pero Eso. ese truquito de decir que, ay no, sí, corre a 1080p. No, o sea, que corre a 1080. Eso ocurre mira, te lo voy a poner así. El primer juego que corría nativamente a 1080i, ni siquiera a 1080p, porque ni siquiera habían pantallas en ese momento para que corriera a esa resolución, que se veía hermoso, creo que fue Gran Turismo 3, imagínate, en PlayStation 2. Porque eso corría en un engine que se llama Polyphony Engine. Los tipos de Gran Turismo siempre han sido Siempre. pioneros en gráficos.
Siempre ha Sí, de sido pana que son pioneros demasiado en arrechos. sacarle la mierda al hardware del PlayStation. Y en el PlayStation 2 había un juego que corría en 1080i, que eso era una locura. Porque la resolución, el target de resolución para las pantallas en ese tiempo era 480p o 480i, interesado. Porque eran televisores culones. Ok, ahora Ujú. pasamos de generación. La siguiente generación, los juegos, el target era 720p, porque ya existían pantallas HD. Y empezaron también a salir pantallas Full HD. Ajá. Las pantallas Full HD es 1080p. Los juegos no podían correr a 1080p porque internamente el hardware del PlayStation 3 y el Xbox 360 tampoco daba por una mierda. Porque, o sea, con decirte que siempre ha sido igual. Las arquitecturas de las consolas siempre han sido igual desde esa generación. El, si no mal recuerdo, PlayStation 3 tenía 256 megabits de ¿Del memoria 2? del 3. El 3. Ah, el 3. Tenía solamente 256 megabits de memoria y eso se lo compartía, era compartida. O sea, entre el sistema operativo y toda vaina. Era una locura, era una locura. Todo tenía que estar hiper optimizado y nada se corría en 1080p nativo a menos que fuera un juego indie. Que había varios juegos indie que corrían en 1080p a 60 FPS tipo O, ¿cómo se llama? Wipeout, Fat Prince. Fat Prince también lo Fat hacía. Princess, Wipeout, que son juegos mucho más sencillos. Pero nunca Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4 que es el juego con mejores gráficos de PlayStation 3, nunca iba a correr a eso. Ese juego corría a 20 o menos y corría nativamente Sí. y la resolución sigue para el carajo, 720 Sí, o menos, que tú a veces no en veías ni qué coño estaba el, pasando en la pantalla. en la última pelea, o sea, en la última parte, cuando estás en el tanquero y vaina, eso los FPS a veces se volvió mierda. Pero, entonces, a lo que he ido. Ese truquito de decir que tu vaina con los upscalers que mencionamos al principio llega a la resolución máxima es un truco. Es un truco. El juego internamente no está corriendo a eso. En PlayStation 4 yo me acuerdo que eso lo llamaba, el upscaler se llamaba, era como que un checkerboard, metía, no solamente hacía con la solución, como que duplicaba las líneas de la pantalla para que simular que estaba corriendo a la resolución que decían que estaba corriendo. Y eso lo han estado utilizando todavía aquí. O sea que Dragon Dogma no va a correr nativamente a 4K. Nunca. Me viene a mí la mente entonces, si tú sabes que tú vas a tener que hacer un juego que tenga la mejor resolución de la vida en vez de los FPS, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacerlo así? ¿O será el propio desarrollo? ¿Será que dijeron, coño, no, es que se nos hace muy peludo, es un mundo abierto? Porque eso sí, eso es otra cosa. Es un mundo abierto. Y un mundo abierto en el que te muestran en el tráiler un tipo parado en una montaña y el nivel de detalle que tú ves hacia el pinga loca, eso es muy, muy loco. Son varios factores. Como te dije, lo primero que se me viene a la cabeza, ellos quieren vender televisores. Sony es una compañía que vende televisores. Ellos les interesa pushear la resolución 4K para sus televisores más arrechos. No les interesa pushear un televisor de 1080p que ya ni venden. Ellos no venden televisores de esa gama, que tengo entendido. No deben Ya decir es como como que la norma para todas las ventas. Nada más el que número. eso es otra cosa. A pesar que es la norma, no todo el mundo tiene un televisor 4K. ¿No? Pues eso, sí, No por todo el eso mundo tiene un digo. televisor Yo, yo, 4K. yo ni tengo televisor aquí. Yo no tengo Eso, televisor. eso es otra cosa. Imagínate, en computadora el target para el mínimo es 1080p, 30 FPS. Y la mayoría de las personas que quieren jugar bien en computadora normalmente se compra un monitor de 2K. Sí, porque yo siento que esa es una resolución menos meme, es una resolución menos meme que 4K porque, como les dije, para correr cosas de 4K, obviamente nunca he tenido una tarjeta de video tan arrecha. Es un top of the line, una Nvidia RTX 4090, que es la tarjeta de video más poderosa ahorita en el mercado. Cuesta $2000. O sea, cuesta, Ujú, cuesta más que toda mi computadora junta la tarjeta de video. Dame dos, ujú. seguro. Entonces, sería Pues ideal. y por eso que digo, como que veo a mi hermano como que, Dragon Dogma 2. Y tú de repente ves que tiene una 4090. Y es No, como no, que sí, para él, claro. para él Dragon Dogma es como que, no sé, o sea, a mí no me interesa que me lancen, o sea, A ver, dos al mismo a mí no tiempo. me interesa. No, no, Yo exacto. sí he dicho como que las dos pantallas. Utai no va a tener ningún problema, pero eso es el 1%. La gente no tiene eso a Ujú. menos que sea un creador de contenido. ¿Sabes cuál es la diferencia entre jugar bien y jugar a 10 a 15 FPS? El V-Sync. Qué horrible. Es un Eso, consejo. Ah, eso, Cuando estés jugando en eso lo de, computadoras, quítalo. Quítalo de siempre, V-Sync. una, de una. Eso es lo primero. Yo abro un juego
Y lo primero que Ya, pero un desactivó... momento, ¿sabes que sí? Yo nunca había entendido que era el VSync. Yo siempre... Y entonces de repente yo me acordaba que cuando yo lo quitaba, se me quitaba una línea que pasaba de la izquierda a la derecha de la pantalla rapidísimo. O de arriba hacia abajo de la pantalla rapidísimo. Y yo decía, ¿por qué esa línea negra está ahí? Y fue que entendí después hace unos años que tú le El, quitabas La el cosa, VSync y listo. obviamente, el VSync es cool si tú tienes una computadora poderosa y tú puedes renderizar, porque la vaina es que el VSync lo que hace es duplicar los píxeles que están en la pantalla para que no haya ningún ¿Cómo es que tipo se de llama eso? es, VSync, screen ¿qué? tearing. Screen tearing vertical es lo que sync. ocurre. Vertical sync, pero... Ajá. Vertical Sync, porque es el Vertical Sync, exacto. Yo Claro, porque aprendí... Yo aprendí que hacía el V-Sync hace aproximadamente... ¿Cuánto fue? 13 años más o menos. Cuando salió Left 4 Dead 2. Cuando salió Left 4 Dead 2, uy, obviamente se le Left cayó 4 la Dead cédula. 2... Sí, sí. Left 4 Dead 2 obviamente estaba hecho en Source y las otras computadoras lo corrían muy bien. Cuando salieron, porque ese engine era muy arrecho. Es muy arrecho todavía. Entonces tú empiezas a modificar los gráficos. Y le das, le das, le das, le das. VSync no es más, como dice Jorge, duplicas los frames y los píxeles en la pantalla para que cuando muevas la cámara rápidamente de un lado a otro, no ocurra algo que se llama screen tearing. El screen tearing es que tú ves que las líneas horizontales se desincronizan y tú ves como no refresca lo suficientemente rápido mientras te mueves. Y ahora que les estoy diciendo esto, capaz les estoy cagando la vida porque se ponen a jugar y No sé probablemente lo si van a tal vez lo notar. vean. Lo Lo van a van, lo van notar. a ver. Ya Exacto, que cuando tú no, cuando estás acostumbrado, por ejemplo, eso es lo que yo te dije, cuando uno está acostumbrado, tú nunca notas eso hasta que de repente te llega un clic en la cabeza de que ya va, pero estoy moviendo la cámara y veo algo raro. Y hay gente que dice, pero a mí me gusta ver Sync, que el Vertical Sync me ayuda mucho, entonces No, no. y a mí yo lo odiaba. Es que, y no, idealmente eso siempre debería estar activo porque literal te quita el screen tearing y nunca vas a ver eso cuando mueves el mouse o cuando mueves la cámara rápidamente de lado a lado, ya no vas a ver ese screen tearing. Pero, como dice Jorge, eso es un golpe durísimo al rendimiento del juego. O sea, tú lo Porque, quitas y bueno, te duplica los FPS, básicamente. ujú. Y a veces es mejor simplemente entrenar tu cerebro que no le pare bolas a eso. Ujú, Y después sí. ir a hacer, ¿qué es eso? Cuadrito. Lo, lo primero que yo hago cuando abro un juego nuevo, lo primero que hago, abro gráficos, le pongo la resolución nativa del monitor, le quito el V-Sync al juego, no importa, ni sin Y eso probarlo, que se él lo tiene quito. 3090. 3060 Ti. Bueno, y Se lo, eso que tiene una 3060. si tuviera una 3090 no estuve preocupado por un carajo, por algo no tampoco. O sea, vamos a poner para vaina esto, para experiencia. Yo jugué Cyberpunk en High, todo en High, que eso es lo máximo que puedes llegar en Cyberpunk, sin el V-Sync. El juego me corría a 60 y varias veces solamente me bajaba a 45. Si hubiera puesto V-Sync, esa vaina me hubiera destruido la computadora. Facilito. Entonces, otra cosita. Y lo otro que se desactiva siempre, porque esto también tiene que ver con lo que estamos hablando, es el bloom. No, Bloom es la de No, 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 es la luz, la ¿cómo se luz, Motion llama? la Blur. luz. La Motion Blur. luz. Motion blur. Motion Blur es El, la peor el vaina. motion blur es algo que empezaron a abusar durísimo, justamente cuando les dije generación de PlayStation 3 y el 360, porque como el hardware no es lo suficientemente poderoso y tenían que hacer que las cosas corrieran con un target de 30 FPS o a veces menos, el motion blur enmascara un poco eso, que es lo que pasa. El ejemplo más clásico que les puedo dar es ver una película de Transformers. Tú ves una película de Transformers y obviamente las películas de Transformers, como casi todas las películas, están grabadas a 24 cuadros por segundo. Eso es Cuando lo hay máximo que demasiado... agarra el ojo humano. Sí, 12 por cada ojo. ¿No? Entonces, cuando ves la pantalla y ves que las cosas se mueven muy rápido, ellos le agregan esa cosa borrosa, ese motion blur, porque eso supuestamente emula a cómo tú ves las cosas en la vida real. Tú cuando ves algo moverse muy rápido, ves que está borroso. En los videojuegos lo usan para enmascarar eso, que los FPS bajan de más de 30 y los desarrolladores abusan muchísimo de eso. Y casi siempre los juegos se ven mejor sin eso, a menos que de verdad quieras una experiencia cinemática, porque hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta su experiencia cinemática, en vez de que el juego sea rápido y que responde, que se vea todo nítido, porque cuando uno juega, ya después de un tiempo, a mí me gusta que las cosas se vean muy nítidas en la pantalla. Me gusta, eso se ve, eso se Exacto. ve, eso se ve fino. Hay gente que le gusta el motion blur porque siente que se ve todo más cinemático como una película. Por ejemplo, ¿sabes que yo activo el Motion Blur? En Uncharted me encantaba activar el Motion Blur. Uncharted no tenía target de 60 FPS, nunca. Pero me encantaba activar el Y Motion Blur en era porque Uncharted. Porque se veía tipo Eh, una...
Ay, es que voy a decir esta palabra, pero me va a dar una rechera. Porque se veía como una película, coño, pero cállese la boca. Cállese la boca. Se ve como Mira, una película, pero en el buen sentido de la vaina. Sí, en, entonces me en gustaba mis activar el tiempos motion no blur. existía el motion blur. Los de desarrolladores, en vez de motion blur, usaban niebla. O de Silent Hill 1 y 2, me digo, la mejor manera de mascarar el Sí, juego. Buenísimo, sí. buenísimo. Bueno, en esa época el target, obviamente cuando ocurrió el salto a 3D, a 3D, el hardware tenía que esforzarse muchísimo más para poder hacer esas cosas, pues, tanto en el Nintendo 64 como en el PlayStation 1. Como dice Jorge, las técnicas en las que se utilizaban, antes no era motion blur, era fog of war, la niebla esta, que simplemente era la distancia de renderizado que tenía tu personaje, pues, la distancia a la que podía ver de lejos. En Silent Hill lo utilizaron a su favor para el estilo artístico. Que era muy gracioso porque también cuando tú veías unos restaurantes de lejos, tú veías cómo se cortaba el restaurante por la mitad y tú dirías como que, tú eres un niño jugando. Pero si yo puedo ver esta parte del restaurante, ¿por qué Pero no lo eso lo puedo? han hecho, pues, porque ellos originalmente no quisieron meter la niebla como un elemento de Silent Hill. Pero lo hicieron fue después, cuando ellos empezaron a ver los efectos 3D, que ellos veían que el renderizado tenía que taparse con algo. Porque inclusive en el, ¿cómo se llama? En el remaster de Silent Hill 1 y 2, creo que no, en el remaster que sacaron de los 1, 2 y 3, creo que es en PlayStation, ¿no? Que salió después. Era Bueno, HD Collection. eso, en el HD Collection, eso no tenía Focus War, que es lo peor, el Silent Hill 2. Y tú podías ver Silent Hill 2 sin el Focus War y todo se veía súper pálido así en el Ok. fondo, en vez de un ambiente así súper Sí, porque te hace sentir un tétrico. poquito más como Claro, que cerrado, te sentías más Claustrofóbico, como claustrofóbico. claustrofóbico. exacto. Ve, obviamente la parte de la niebla hace que la escena sea mucho más pequeña. Y eso permitía, como dice Uber, las cosas se cortaban. Era porque ellos podían hacer que, mientras, como la escena era mucho más chiquita, ponerle mucho más detalle a esa escena. Eso era lo importante. Exacto. Hacer que todo lo que estuviera en ese círculo donde estaba ocurriendo James se viera lo más nítido posible. A pesar de las limitaciones Y del hardware. tú te imaginas ahora con lo que es. Ustedes, la gente que lo ha visto, nos sorprende a mucha gente lo que vimos en el tráiler de Dragon's Dogma, o en los gameplay de hecho, cómo si tú ves que tú estás en una montañita, lo que yo dije antes, y tú ves que aún así como que se siente que puedes ver de lejos, los edificios se ven con mucho más detalle. Y bueno, la otra cuestión es que estaba leyendo también como que, concha, pero ya estamos en una época en la que todo tiene que ser más de 120 FPS y a la gente se le olvida que nosotros no podemos notarlo. Nuestros ojos somos humanos. No, Nuestros no, no, ojos no, no, no van a no. llegar a Yo aquí a te más de meto, yo, yo 120 aquí te meto el 140. freno de mano. Yo aquí te meto el freno de mano. Sí se ve. Ya, ya. Sí se Ya, pero tú me ve. estás diciendo que después, ya entiendo, entiendo. Sí se ve. Sí se 120 nota. FPS va a ser inclusive burda de cool que todo llegue a 120 FPS. Pero ya cuando superas algún sitio, ya cuando vas superando más, tiene que haber un límite. Eso ya tú también estás de acuerdo. Hay un límite Hay un humano de límite. los Eso no es tan medible, Uber. O sea, realmente depende de cada ojo y de todo. Pero si tú te pones a ver y juegas en Mira, ve, monitores de hablas más al alta que tiene resolución. lente. Sí, bueno, pero yo tengo un monitor, mi monitor es de 2K 165 Hz y sí noto la diferencia. Exacto, eso es lo que digo. Por ejemplo, los 165 Hz se nota mucho en un televisor que tengas eso, pero ya cuando empiezas a subir más, la gente a veces como Hay que juegos, cree que mira, es un número y ya, no importa, marico, ya 120 FPS yo creo que puede ser como que ya vamos a dejarlo aquí, pues, ¿entiendes? Pero no hay nada, todavía no hay ningún videojuego que, bueno, voy a ser estupidísimo, no es que no haya ningún videojuego, tú puedes llevar videojuegos a 120 FPS y todo eso, pero no hay algo que de repente te diga, mira, este es el juego 120 FPS a partir de ahora. No, no, yo tengo que decir una cosa. Si hay una diferencia, Uber, si hay un juego, y hay juegos que hasta, hay un juego que hasta agarra beneficio de eso. ¿No recuerdas Fallout 76? Cuando, cuando el No, engine que no. estaba pegado la vaina era, es que el engine estaba pegado al cliente y después esa información se la mandaba al servidor. Y cuando tú veías hacia abajo, tú podías correr más rápido. Renderizaba más rápido el juego. claro, porque eso también que mencionas ahora, es otra anécdota. Los juegos viejos, obviamente Fallout 76 no es un juego viejo, simplemente los tipos Es, una- son es bobos ya. un engine viejo, no un juego O viejo, sea, un bueno, sí, engine viejo. Gamebryo es un engine muy viejo, yo lo sigo utilizando. Hay quien que no se lo quiera creer eso, pero Starfield todavía usa partes de esa ¿Por qué mierda. será? Porque no quieren invertir en un engine nuevo. O sea, eso es todo. No, Pero también. entonces, a lo que iba con esto, eso es una cosa que pasaba mucho antes, sobre todo los desarrolladores japoneses, que ellos unían las físicas del juego a
lo tenían todo conectado a lo que eran los frames por segundo, porque los juegos antes tenían un target frame rate, y hacer ciertas cosas, como dices, Jorge, ver para el piso, hacía que tú caminaras más rápido. Por No tenías que ejemplo, renderizar toda la pantalla, tenías que nada más ver el piso, que también eso exacto, ayudaba. exacto. El ejemplo más clásico son los que hacen speedrun de... Oye, en Super Mario 64 la gente hace optimización de frames. Lo dijo de nuevo, lo dijo de Sí. nuevo, Jorge. Lo dijo Hace, de nuevo. No, hace, eso hace- también. a- hacen, hacen optimización de frame viendo para las paredes, viendo para el piso. Pero el que me pareció mucho más arrecho fue los de GoldenEye. En 64 también. La gente descubrió, como dice Uber, tú pones a ver para el piso o a una pared y el personaje obviamente camina mucho más rápido porque el juego está corriendo a muchos más FPS. Claro. Y eso te quita y la gente se pone a hacer eso y recorta. Ah, mira, corté 5 segundos, corté 20 segundos del ROM porque estoy en vez de ver para el frente, estoy viendo para el piso o la pared. Eso tener bolos ya, porque en GoldenEye te matan en 3 segundos y los tipos Claro. te acumulan. No, pero ahorita con estos nuevos juegos que ya eso primero, eso no es algo viable. ¿No? La gente como que ya sabe que el desarrollo de los juegos no está igual. Pero con esto que va a salir, yo me imagino que ya aquí entramos en un punto en la que uno dice, ¿será que de verdad, no importa qué pase, será que mientras más desarrollo o mientras nuevas tecnologías lleguen para los videojuegos, será que de pana no van a llegar a 60 FPS? ¿Será que eso de pana es un peo ya medio de Esa es la, televisores que ya... Me escucha, esa es la otra muleta que tenemos que mencionar antes de irnos porque es muy importante. Ellos consiguieron, o sea, vino algo que les sacó las patas del barro a todos los desarrolladores ahorita. Ya primero que los desarrolladores actualmente no son buenos optimizando para un carajo. Los juegos pesan demasiado. Tampoco es cierto, Piden, tampoco piden, tan no, no, destruido. no, es así, es así. Lastimosamente, los desarrolladores no optimizan. No Hay optimizan. gente que sí desea optimizar, por ejemplo, Resident Evil Village. Yo lo jugué en la computadora vieja y ese juego me corrió al pelo yo. Ok, Ese Ah, engine es bueno. bellísimo. esa es otra Que es cosa. el Bueno, mismo que tiene Dragon Dogma. ajá. Pero Resident Evil no es un juego open world. Ok, Mm. ve a lo que voy. Vino algo a sacar las patas del barro a los desarrolladores. Y es otro upscaler, que es y está impulsado por la parte de la inteligencia artificial. Esto es la tecnología que está disponible para las computadoras, para las tarjetas de Nvidia y en menor medida para las de AMD. Pero en Nvidia se llama DLSS. Sí, ya tú lo mencionaste ahorita. Esto le saca las patas del barro a los desarrolladores porque ahora ellos en computadora pueden no optimizar y dejar que esto, que como que un core de inteligencia artificial metido en las tarjetas de video, que soporte la tecnología, obviamente, que es desde la serie 2000 para arriba, multiplican los FPS en la pantalla. O sea, los Ujú. multiplican. O sea, literal, es como magia vudú. Yo no lo había experimentado nunca. Cuando compré mi computadora nueva, de repente prendo un juego y normal, y el juego no corría tan bien porque obviamente lo estoy tratando de correr en 2K. Y de repente le prendo el DLSS y los FPS se triplican. Exacto. Obviamente, cuando comenzó la tecnología estaba en pañales, la imagen se veía un poco más borrosa porque estaban tratando de simular lo que es resolución y píxel y anti-aliasing y no era tan bueno, pero ha ido avanzando. Ya van por su cuarta iteración. Dragon Dogma 2 va a usar la última tecnología de eso, se llama DLSS 3.5, que solo está disponible para la serie 4000. Pero generaciones anteriores, o sea, el juego va a tener también soporte de DLSS 3, que lo puede usar la tarjeta de video que tengo yo y creo que no, creo solamente la serie 3000. Ve, Jorge, ve. No es Ve, negra, nosotros no pobrecito, tenemos Jorge. dinero. Pero Verga, ¿saben no. qué? Ahí es donde viene la consola, 30 FPS. Pero hay una noticia. Al parecer se filtró. De hecho, tú lo dijiste en tu reel. Se filtró para el PlayStation 5 Pro que van a aplicar algo que tienen como que una clase también de algo que se parece a un DLSS, que puede ser un poquito diferente. Vamos a ver qué pasa. Pero, marico, estaría cool. Uber, ¿tú te comprarías el 5 Pro? Sí, de una, el primer día. Wow. Y quería con No, el claro, PlayStation 5 quizá para pelear. porque recuerda que el PlayStation 5, el PlayStation 5, primero lo he tenido por 3 años. Que saquen el próximo, yo sé que, por ejemplo, yo cometí la cuestión de no comprarme el PlayStation 4 Pro, porque recordaba que el PlayStation 4 y algunos juegos, por ejemplo, The Last of Us, en PlayStation 4 Pro se veía mucho mejor que en un PlayStation 4 normal.
Entonces, yo esta vez como que quiero ver, ahorita que también tengo la posibilidad económica de poder decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar un juego. Pero lo que sí no se sabe es cuánto cuesta. Pero yo creo que eso tiene que costar mínimo 600, $700. Pero al parecer dicen aquí que no, que va a salir con el mismo precio. Pero no tendría sentido. Yo, No tendría yo digo que sentido. es imposible. Con los specs No liqueados tendría es sentido. imposible a menos que lo vendan a pérdida. Y una pérdida dura, o sea, agarrando, o sea, metiéndose un coñazo de $200, $300, así como que por el pecho, lo vamos a regalar plata, básicamente. Solo para que la gente adopte el producto, porque eso ya lo han hecho antes. Lo hicieron con el Play Ujú. 3, lo hicieron con el Play 4 de lanzamiento y lo hicieron con el Play 5 de lanzamiento. Todas las veces que desde el Play 3 para adelante, ellos han tenido pérdida por la consola. Esa es Claro. la gran mayoría de consolas. El Xbox One también creo que tuvo pérdida con Yo nosotros. No, creo que el no estoy PlayStation seguro. Slim nadie lo está comprando también. Creo que esa vaina no sé si lo están comprando ahorita. No sé, Eso pero sí me parece raro. o sea, pero como les dije, PlayStation 3, el reproductor de Blu-ray solo valía $1000 y ellos, la versión más cara de la consola costaba 699 cuando Ujú. salió. Entonces sí había pérdida de alguna manera y pues, Bueno, yo cuando juegue Dragon's Dogma 2 les voy a comentar más o menos qué se siente jugarlo en una consola. Usted, bueno, Alfredo va a tener la experiencia. Yo no voy a poder. espero. Mira, a mí, cuando llegue el 21, a mí no cuente conmigo. Yo voy a estar jugando toda esa vaina, yo voy a Se desaparecer del acabó, se podcast. acabó, Verga, se ¿dónde acabó está Jorge? todo. ¿Dónde está Jorge? Ya Vamos a desaparecí. grabar, vamos a grabar con nuestros teléfonos mientras jugamos y no para bolas, marico. Sí, sí, sí. Mira, ¿cómo ¿Qué, que estamos? Ah, sí, sí, sí. Ese día Jugando. vamos, ese túnel creo que lo vamos a hacer con nuestros personajes, por cierto. Sería filo Sí, poder sería burda cool, poner. sería burda cool. Porque tenemos que hablar del juego. Ese juego es bastante esperado y un juego que mucha gente, coño, le gusta burda. O sea, gente que le guste todo el tipo de juegos de acción, un poquito de RPG. Al parecer, como que todo lo que hagas va a tener influencia en lo que hables con la gente, las cositas, cómo te ven. Así que bueno, vamos a esperar que sea un buen juego. Lo queríamos hablar un poquito de eso. Esperamos que coño, ojalá que ya los próximos. Marico, tú te imaginas que me sale GTA 6 y me dicen 30 FPS, yo voto la consola, voto todo, marico, me arrecho, me voy del país. FPS en el Pro. Marico, tú te imaginas en el Pro 30 FPS. Coño, no madre. Bueno, cuídense burda, los queremos mucho y nos vemos entonces luego.